Hola, buenas. El día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio que es respectivo a regla de la cadena, aunque es bien sencillo, la verdad. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una función que es z igual a x elevado a n, siendo n un número real, una constante, por una función, un f, que depende de x partido en x cuadrado, ¿ok? Una función que depende de x partido en x cuadrado. Bien, para x diferente de cero. Nos dicen que f es diferenciable. Y además de eso nos piden, como inciso o como pregunta, probar que se cumple la siguiente relación, que x por la derivada parcial de z con respecto a x más 2y por la derivada parcial de z con respecto a y es igual a n por z. ¿Ok? Entonces a nosotros nos dan el f y nos dan a demostrar la siguiente ecuación que está acá. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos derivar z con respecto a x. Es lo primero que debemos hacer para poder abordar este problema. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de x elevado a n por la función f que depende de y partido en x cuadrado. Bien, ¿cómo diríamos esto? Tenemos que darnos cuenta que aquí se va a formar una regla del producto. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a x, y claro, aquí tenemos una función que es x elevado a n, y aquí tenemos una función f que depende de x. Entonces se va a formar una regla del producto. ¿Esto aquí va a ser igual? Esto va a ser igual a la derivada del primero, o sea, a la derivada de x elevado a n, que va a ser n por x elevado a n menos 1. Bien, multiplicado por el primero sin derivar, o sea, f en función de y partido en x. Bien, más el primero sin derivar, o sea, x elevado a n, por la derivada del segundo. La derivada del segundo va a ser la derivada de f con respecto a x. Bien, el cual se puede expresar como f' de y partido en x cuadrado. Bien, por la derivada implícita, ¿ok? O la regla de la cadena que se va a formar acá. ¿Qué es lo que pasa? Como f depende de y partido en x, lo que nosotros nos va a salir va a ser una función de y partido en x como cadena, como regla de cadena. Entonces aquí nos quedaría que esto va a ser, o sea, la derivada de f con respecto a x va a ser f derivado por una implícita que va a ser la derivada con respecto a x de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué nos iría quedando acá? Nos iría quedando lo siguiente. Nos quedaría que la derivada parcial de z con respecto a x va a ser n por x elevado a n menos 1 por, ahí, f en función de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué nos va a estar quedando acá? Acá nos estaría quedando lo siguiente. Nos quedaría más x elevado a n por f' de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a multiplicar por la derivada de y partido en x cuadrado, la cual derivada va a ser y por la derivada parcial de x elevado a menos 2. Eso nos quedaría menos 2 por x elevado a menos 3. Bien, entonces esto nos quedaría de la derivada parcial de z con respecto a x. Pero aún así se puede simplificar un poco más. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría n por x elevado a n menos 1 por f en función de x partido en y cuadrado. ¿Qué pasará acá? Los x se multiplican y nos quedaría x elevado a n menos 3. ¿Ok? Aquí nos quedaría menos 2 por el menos 2 que está acá, por x elevado a propiedad de las potencias, nos quedaría n menos 3.
Bien, por Y por f', o sea, la derivada parcial de f, donde f depende de y partido en x cuadrado. Bien, entonces aquí ya no se puede reducir más, y con esto tendríamos la derivada parcial de z con respecto a x. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es lo siguiente. Tenemos que encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Vamos a tener que la derivada parcial de z con respecto a y va a ser la derivada parcial con respecto a y de z, donde z recordemos que es x elevado a n por f, la función f, en función de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Como x no depende de y, nos quedaría x elevado a n por la derivada parcial de, con respecto a y, de f en función de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría que esto va a ser igual a x elevado a n por la derivada de f en función de y partido en x cuadrado por la regla de la cadena, o sea, lo que nos salga de aquí afuera. O sea, va a ser la derivada parcial con respecto a y de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar que aquí nos va a quedar x elevado a n por f' de y partido en x cuadrado por la derivada parcial de este término con respecto a y, o sea, 1 partido en x cuadrado. Ahí sí, 1 partido en x cuadrado. De tal forma que la derivada parcial, la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a, aquí por propiedad de potencia nos quedaría x elevado a n por x elevado a menos 2, o sea, x elevado a n menos 2, por f' y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a ir quedando ahora? Va a ir quedando lo siguiente. Nos va a quedar que ya tenemos la derivada parcial con respecto a z, o sea, de z con respecto a x y de z con respecto a y. Ahora, a este término que está acá, a la derivada parcial de z con respecto a x, multipliquémosla por x, ya que eso es lo que nos pide en la demostración. ¿Qué nos quedaría si hacemos eso? Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que x por la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a x por la derivada parcial de z con respecto a x, lo cual nos había dado este término que está acá. N por x elevado a n menos 1 por f en función de xy. O sea, esto nos estaba quedando n por x elevado a n menos 1 por la función de f en función de y partido en x cuadrado menos 2y x elevado a n menos 3 por f' de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Esto nos va a quedar igual a n x elevado a n por propiedad de potencias, f en función de y partido en x cuadrado, menos, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 2 por y x elevado a n menos 2 por f' de y partido en x cuadrado. Bien, y por otro lado nos va a quedar que 2y por la derivada parcial de z con respecto a y. Bien, recordemos que la demostración nos pide x por la derivada parcial de z con respecto a y más 2y
por la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Ok? ¿Esto qué nos quedaría? Esto nos quedaría 2y por la derivada parcial de z con respecto a y, lo cual nos daba x elevado a n menos 2 por f' de y partido en x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar que si nosotros sumamos estos dos términos, sumamos esto, sumamos este término acá, con este término acá, nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría que x derivada parcial de z con respecto a x más 2y por la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a n por x elevado a n f en función de x partido en y partido en x cuadrado menos 2y x elevado a n menos 2 por f' de y partido en x cuadrado más este término de acá que nos daría 2y por x elevado a n menos 2 por f' de y partido en x cuadrado. Bien, y bueno, aquí ya nos quedaría la suma. ¿Qué se puede ver acá? Se puede ver que aquí nos quedarían términos semejantes. ¿Ok? Este término que está acá va a ser igual a este término que está acá. De tal forma que son iguales y se están restando, por lo tanto se hacen cero. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda de la suma? Nos quedaría que, de la suma que n por x elevado a n por f y partido en x cuadrado. Bien, por lo tanto, esto implicaría que, esto implicaría que x por la derivada parcial de z con respecto a x más 2y por la derivada parcial de z con respecto a y es igual a n por x elevado a n por f en función de y partido en x cuadrado. Bien, ¿y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, ¿se dan cuenta? X elevado a n por f en función de y partido en x cuadrado es igual a z, al z que habíamos definido en el enunciado. Bien, a este z. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que esto va a ser igual a n por z. Y es por este motivo que se cumple la demostración que nos están solicitando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros podemos decir que esto queda demostrado. Queda demostrado que x por la derivada parcial de z con respecto a x más 2y por la derivada parcial de z con respecto a y es igual a n por z. Queda demostrado.